Bueno, ahí seguimos. Bueno, nos quedamos acá en esta, terminamos esta parte de fenomenología de la crisis y vamos a adentrarnos un poquito en lo que es enfermedad específicamente, ¿sí? Bueno, veníamos hablando un poquito recién, tocando esto que decía Alan, ¿no? De esos por qué sin respuesta. Y una de las cosas en las que más aparece este no entender el por qué es en cuestiones de enfermedad, ¿no? Y muchas veces aparece esto cuando se trata de personas muy jóvenes, de niños sobre todo, o estamos acostumbrados incluso a escuchar que alguien falleció a determinada edad y era muy joven como para que esto le pasara, ¿no? O que tiene una enfermedad es muy joven, como que en nuestro inconsciente está la idea de que nunca nos vamos a enfermar, es como algo que nosotros no lo tenemos como, si bien lo sabemos, em, hay una parte en la que no creemos que nos puede pasar. Y sí es algo que se le atribuye como sí o sí a la tercera edad. Es más, hoy está como tan prolongada este paradigma de la eterna juventud que fallece alguien de 80, 85 años y se suele escuchar de que, ay, qué joven, o no, o no habrán escuchado. Es como que se tiene como muy sobrevalorada la juventud y, y es como que nos perdemos un poco en la idea de cosas que son un poco esperables. Pero sí lo cierto es que uno entiende o tiene la concepción de que la enfermedad o nunca nos va a llegar o si nos llega tiene que ser como cuando uno ya está... eh, con edad más avanzada, ¿no? Entonces, cuando aparecen situaciones de muertes prematuras, de enfermedades crónicas a muy temprana edad, o enfermedades muy drásticas, muy fuertes a temprana edad, es como que aparecen más estos interrogantes, ¿no? Del por qué incluso Dios permite esto. Lo cierto es que la enfermedad siempre va a ser mejor entendida por otro enfermo, ¿sí? Uno, si está atravesando como por un periodo de salud, es como que ve a la enfermedad en la otra orilla, ¿no? No quiere decir que por esto uno no pueda trabajar con enfermos y dolientes, pero sí es cierto que uno va a entender más al enfermo habiendo pasado por una situación de enfermedad, habiendo pasado una situación dolorosa y específicamente en lo que se trata del perder la salud. Sí se entiende que el atravesar una enfermedad tiene como esta metáfora, ¿no? de un laberinto de emociones, justamente porque las emociones en lo esperable es que van a fluctuar en gran manera. Vamos a estar, cuando se atraviesa una enfermedad que tiene un periodo eh, más o menos largo de tiempo, de inicio de curación o crónica, es como que vamos a atravesar por un montón de emociones que son todas esperables. Vuelvo a decir esto, que las emociones no son lo importante en sí mismo, sino la persistencia de las emociones. Es lo que tenemos que prestar atención, ¿no? Eh, entonces, ni hablar de las situaciones hasta a veces físicas por las que uno tiene que atravesar cuando, cuando está frente a una enfermedad, bueno, que va desde la consulta con el médico hasta tener que estar en la cama de un hospital o a veces tener que hacer cierto reposo, cuidado en la casa. Eh, Ahora, por ejemplo, acá en nuestra ciudad nos encontramos con con una persona que está hace 5 meses internado en el hospital sin muchos familiares cercanos. Entonces, como que en cierta forma depende muchísimo de la iglesia, ¿no? Y es no solo atravesar para este hombre, ¿no? La enfermedad, sino que es también atravesar todo lo que significa el sistema hospitalario, que puede ser bueno, puede ser malo, no pasa por ahí, pero sí implica como encontrarse con un nuevo lugar,
con algo a lo que uno no va a estar ni acostumbrado y menos que se lo va a esperar como algo que le pueda pasar, ¿no? Entonces cuando toca, ese laberinto de emociones se hace como mucho más fuerte porque implica un interjuego incluso con personas con las que uno no frecuentaba. A veces hay situaciones que implican tener que estar en contacto continuo con un médico, con con una medicación, con una rutina. Entonces, eh, sí o sí es como que va a imprimir en nuestro carácter esta experiencia imprime nuestro carácter de una manera bien firme, ¿no? Es como que veníamos hablando de que no vamos a ser los mismos después de un diagnóstico, por ejemplo. Y lo cierto es que la enfermedad va a suponer como la pérdida de lo más importante que uno tiene, en cierta forma, de lo que uno está acostumbrado y lo que no se da cuenta, que es la salud, ¿sí? Es la pérdida quizás más grande y, y lo que viene a pasar acá es que en el ser provoca un cambio tan grande que es la posición de uno mismo, em, la valoración de uno mismo, la valoración que uno cree que tiene con los otros y una conciencia de sí mismo que va a ser difícil a veces de continuar de una manera sólida como venía siendo quizás. Ni hablar de una persona que quizás no tenía tanto equilibrio eh, en su salud mental, si se quiere, va a trastocarlo un poco más el hecho de atravesar una situación de enfermedad y enterarse de un diagnóstico. Ahora, muchos cuentan, por ejemplo, que valoran mucho más ciertas cosas que antes no valoraban, por ejemplo, el haberse sentado a tomar un mate con alguien o un café, el haber saboreado una comida, cuando después, por ejemplo, no pueden comer algo, aparecen como añoranzas de cosas simples pero que también hacen valorar quizás las pequeñas cosas que sí se tienen. Entonces, no todo es 100% malo en una enfermedad, pero sí va dejando estas huellas, ¿no? Y deja huellas que implican no solamente eso, sino que, como dice acá este autor de Crecer en la Crisis, implica un desequilibrio biológico, es decir, obviamente del cuerpo, psicológico y social, porque la mirada de los otros hacia nuestra enfermedad también es algo que nos juega en positivo o negativo, y generalmente en un primer tiempo es como negativo, porque hay muchos que no quieren, por ejemplo, que alguien les tenga lástima. Hay algunos que no quieren que otros se enteren por el prejuicio que puede suponer nuestra enfermedad, supuesto prejuicio que lo creemos nosotros. Hay algunos que hacen todo lo contrario, que es ponerse en ese papel de víctima y que esa enfermedad les sirva como de acercar cierta gente, de tenerlas por ahí un poco más atadas o un poco más a su servicio, si se quiere. Entonces, implica un desequilibrio en todo esto. Em, Porque no es solo la pérdida de la salud, sino que también es la pérdida de, de esa estabilidad psicológica, si se quiere, y de ciertos lazos que se tenían. Eh, lo cierto es que la enfermedad viene a mostrar, viene a ser un reflejo directo de nuestra finitud como seres carnales y por más de que sea como algo a veces irracional, inexplicable, repentino, que no tiene muchas respuestas a esos por qué, lo cierto es que la enfermedad no necesita tener una razón de ser para existir, simplemente viene y existe. No siempre tiene como una respuesta al por qué. Podemos buscar como su trayectoria en antecedentes, en componentes hereditarios, en em, formas quizás perjudiciales del estilo de vida de cada uno, pero lo cierto es que la enfermedad aparece, o sea, no necesita nada como para aparecer, simplemente nos aparece, se nos puede aparecer y puede aparecer indefectiblemente de haber tenido una vida súper saludable, entre comillas, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno considera también saludable. Pero lo importante también es entender de que
la enfermedad no siempre va a entorpecer el desarrollo humano, porque justamente el haber atravesado una enfermedad o estar inmerso en una enfermedad puede suponer que la persona llegue a un cambio incluso mucho más positivo de la valoración de la vida, del sí mismo, de las relaciones con otros, que antes de haber tenido esta enfermedad. Entonces, no siempre la enfermedad va a ser como un estancamiento del ser. Y lo importante acá es que la enfermedad, por más de que es vista como negativa, la enfermedad en sí misma no es negativa ni positiva, sino que eh, puede la enfermedad o suponer como una desesperación en el ser humano, una pérdida total del equilibrio, no solo de la salud, sino una pérdida de la paz interior, una desestabilización emocional tremenda, o puede ser también un puente para ir madurando y que ese desarrollo del sí mismo, ese desarrollo del ser humano pueda darse incluso mejor después. Entonces puede ser como un estancamiento o como un puente para ir creciendo psicológicamente. Lo cierto es que dentro de la crisis en cuanto tal de la enfermedad, esas emociones ambivalentes van a darse posiblemente en varias oportunidades y van a ir interrelacionándose en un ida y vuelta. A veces aparece como cierta estabilidad, a veces aparece la desesperanza y la desesperación y ese desequilibrio interior, pero la idea es ir como al ir adaptándose de manera saludable a la nueva condición o a la situación que se está atravesando, lograr que en serio funcione como un puente. Entonces acá lo importante es que el resultado de lo que va a pasar con esa persona, es decir, cómo se va a sentir emocionalmente, no depende de la entidad del padecimiento específicamente. Entonces no va a depender solo de que si el diagnóstico fue cáncer, si el diagnóstico fue diabetes, si hay una artrosis, si hay eh, un problema renal, si hay algo crónico o algo agudo, no depende tanto de esa entidad, sino como dice acá, del talante de cómo se encaje esa vivencia. Es decir, que tiene que ver con la propia persona. Va a tener que ver con eh, las estructuras positivas o negativas que tenga la persona cuando atraviesa la enfermedad. Entonces, la enfermedad viene a ponernos en jaque con nuestra salud y nos viene a mostrar nuestra finitud y nos viene a movilizar eh, nuestras propias limitaciones, ¿no? Eh, Querramos o no, nos demos cuenta o no, la enfermedad nos viene a mostrar la sombra de la muerte. Entonces, al encontrarnos con esa sombra de la muerte que carnalmente no la queremos aceptar, si bien nosotros sabemos de nuestra esperanza, hay una parte carnal que no quiere encontrarse con la muerte. Que como habíamos visto, a veces el miedo no es a la muerte en sí misma, sino al sufrimiento que eso implica, a las consecuencias que puede dejar incluso en los otros, ¿sí? Entonces tenemos más miedo a esa sombra de esa antesala, si se quiere, de lo que puede implicar la enfermedad que nos lleva como a esa antesala de la muerte, pero implica más como ese sufrimiento previo que al hecho en sí. Entonces a veces no es el miedo al diagnóstico, sino a la consecuencia de ese diagnóstico. Y eso va a depender de encararlo de manera más desesperante o menos desesperante, o que funcione como un estancamiento o como un puente, dependiendo de la fortaleza del yo de cada uno y también, y no menos importante, del vínculo familiar o de los vínculos, en este caso podemos ver que el vínculo que se establezca con la iglesia, si eso es saludable o no. Porque la enfermedad nos va a suponer como encontrarnos con algo desconocido, algo que uno, por más de que conoce como que al otro se enferma, cuando nos toca a nosotros, no deja de ser desconocido y obviamente que en cada uno va a funcionar de manera distinta. Entonces, encontrarse con el dolor físico,
encontrarse con limitaciones en el cuerpo, sufrimiento, eh, que muchas veces tienen que ver con este miedo de transmitirnos lo que realmente es. Entonces, esa angustia por lo que implica, por ese futuro, más que por el presente de lo que nos enteramos, moviliza muchísimo al ser humano y va a implicar, eh, como decíamos, que se pongan en juego las fortalezas que se traían, para los que se supone que veníamos preparados toda la vida o preparándonos, y también de la relación que podamos tener con nuestros familiares o con nuestras personas cercanas. Creo que acá eh, no tenemos que dejar de valorar que lo importante es tener una familia de la fe en la que uno, si lo aprovecha en el buen sentido, ¿no? Puede sacar mucho provecho y puede sentirse muy, muy bien y muy acompañado a pesar de la situación crítica. Creo que es un alivio muy grande que lamentablemente no todos tienen, y que nosotros al tenerla tenemos que valorarla, pero valorarla en la salud, no valorarla cuando nos toque la enfermedad. Ahí es donde, en el buen sentido, tenemos que sacarle provecho, ¿no? Eh, eh, pero valorarla mientras la tenemos, crear esos vínculos lindos, ¿no? Ahora, la enfermedad, en esencia, es una falta de salud, falta de información, falta de certidumbre de lo que va a pasar. Siempre implica una falta y va a mostrarnos algo que no es deseable, obviamente. Entonces nos pone de forma consciente o inconsciente en choque con lo que va a ser ese sufrimiento, con lo que va a ser ese dolor, y nos viene a mostrar que nosotros tenemos un cuerpo imperfecto, y que choca con los estándares sociales, porque nosotros no nos venden un, un cuerpo limitado o imperfecto. Al contrario, es como que lo que nos venden es la salud, es cómo estar mejor, es personas que dan como un buen ejemplo de cómo uno tiene que estar, entre comillas, ¿no? Pero lo cierto es que nos encontramos con un cuerpo imperfecto, con un cuerpo que no puede, con un cuerpo que le duele, que nos viene a mostrar como esta parte de nuestra finitud, y entonces, querramos o no, es una parte que genera rechazo, y para lo que nosotros no estamos preparados. Es como que a lo largo de nuestra vida, por más de que se habla de esto, no nos están preparando para decir, para el momento en el que vos te enfermes, tenés que tener en cuenta estas cosas, porque por más de que nos lo digan, cuando uno lo atraviesa, ni sé si se va a acordar de esto, porque cada uno lo atraviesa como de una manera distinta. Pero es importante dejar en claro que deja una huella, tanto buena como mala, y no solo en nosotros, sino que también hay todo un sistema familiar que va a tener como una marca. Entonces lo importante va a ser cómo el ser humano, cómo el sujeto incorpora esa vivencia de falta, cómo incorpora, si es realmente con toda la condición de falta o va generando un cambio positivo, tanto de las relaciones con el otro como de la concepción de uno mismo y de la valoración que uno tiene de, de los factores positivos del entorno y de uno mismo. Ahora, veíamos que había como beneficios de la crisis, y ahora vamos a ver que hay beneficios del proceso de enfermar. Y vuelvo a decir esto, de que beneficio a veces uno como que lo ve como en contraposición de lo que uno considera como bueno. No es bueno enfermarse, pero si uno se enferma, saquémosle el lado positivo. Entonces, el beneficio que puede ser es que uno recupere viejos valores que nos hace como mucha gente que está como, bueno, capaz muchos de ustedes que tuvieron la posibilidad o tienen la posibilidad de acompañar a gente que estarán ahí en el umbral de la muerte, se pueden dar cuenta de que las personas movilizan en sí mismos muchos valores que a veces estaban perdidos. Y puede suponer también el cambio hacia otras personas, es decir, que hay un reencuentro, o hay un restablecimiento de las relaciones. No necesariamente se tiene que estar en el lecho de muerte, sino el hecho de saberse enfermo también puede implicar que la persona, al estar más vulnerable, se dé cuenta de cambios que tiene que hacer con el otro, con los hijos. Hay relaciones
que están dañadas por mucho tiempo y eso a veces posibilita el cambio. Y también la parte no tan buena, digamos, que se suele ver, es que la persona que está en un momento crítico a veces hace un montón de promesas, a veces se reconcilia con un montón de personas de su entorno y una vez que atraviesa la crisis o atraviesa este proceso de enfermedad y se sana o llega a una estabilidad en lo que les pasó, se olvida de todo. Y es como que todo vuelve a ser como antes y hasta incluso a veces peor. Entonces, de beneficio tiene la posibilidad del cambio. Ahora tenemos la contraposición de que eso es algo que puede pasar. Pero sí nos provoca, en la parte beneficiosa, si se quiere, un reconocimiento de lo perdido, que es el reconocimiento de la salud. Entonces, en las pequeñas, una persona que está muy enferma, si tiene momentos de salud, va a saborear esa salud de una manera mucho más grande de la que saborea una persona que no suele enfermarse mucho o antes de enfermarse, ¿no? Entonces se ven, por ejemplo, personas que tienen un padecimiento más crónico, que cuando tienen momentos de salud, de sentirse bien, aprovechan a hacer cosas, ¿no? Entonces, qué importante es un aprendizaje para mientras estamos en un proceso de salud, que uno pueda aprender a valorar esas cosas mientras está saludable, no cuando nos llega la enfermedad, ¿no? Creo que también puede ser un aprendizaje para uno. Y veo que ustedes, cuando pudieron escribir ahí en el foro, vivencias que tuvieron con otras personas, muchos de ustedes también creo que tuvieron esa percepción del valorar lo que se tiene cuando ve la falta en el otro. Eso no quiere decir, bueno, yo voy a estar bien a costa de la enfermedad del otro, no, pero sí valorar ciertas cosas que no valoramos y que son básicas. Entonces, a veces en ese encuentro con el otro nos podemos dar cuenta de eso. Pero si atravesamos el proceso de enfermedad, el reconocer eso perdido puede ser beneficioso también. Ahora, como veíamos que eh, la enfermedad presenta todo este laberinto de emociones y una de las emociones que se atraviesan o algunas de las emociones son las llamadas como el fogonazo, que este autor en realidad lo dice así, pero vendría a ser como ese choque, como el encontrarse de golpe con algo inesperado, que puede ser un síntoma que no teníamos, que puede ser un diagnóstico que no esperábamos, que puede ser el decaimiento físico de alguien a quien queremos y que veíamos como muy saludable. Entonces ese fogonazo es como algo que choca. Acá les leo un ejemplo que dice, Rogelio describió su estado anímico tras el resultado de unas pruebas clínicas. Después de varias semanas de espera, una espera repleta de fantasmas de muerte, de fantasías, de miedos de muerte, al entrar en la consulta comprobé el rostro contrariado del médico, eso decía él mismo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí un fogonazo al oír la palabra cáncer. Aún no es definitivo, hablaba el médico, pero han aparecido células malignas que indican la posibilidad de cáncer. Entonces, eh, ahí es donde aparece como el fogonazo, es como la sensación en el cuerpo de este ejemplo, ¿no? Que mostraba este libro del escalofrío, el impacto tan fuerte que provocó, ¿no? Que incluso el fogonazo puede sentirse como ese calor, muchos lo manifiestan como ese calor que sube, muchos se quedan como rojos hasta acá, hasta el cuello, que implica como una sensación hasta a veces indescriptible para la persona, que tiene que ver con un montón de interpretaciones, ¿no? De la cara del médico, de todos los fantasmas previos que se tenían, de las interpretaciones a veces erradas o fantasmáticas que hacemos antes de esa cita con el médico. Entonces, eso es lo que implica en este laberinto de emociones el fogonazo. Eh, entonces, lo que angustia muchas veces no solamente es ese diagnóstico que se da, en este caso del cáncer, sino la consecuencia y todo lo previo, ¿no?
a lo que me voy a encontrar, a lo que va a venir, a esta incertidumbre, a este encontrarse con lo desconocido. Hay una actitud defensiva, un mecanismo defensivo que se da en el enterarse de ciertos diagnósticos, como por ejemplo en el cáncer o enfermedades crónicas en sí, que tiene que ver con un repliegue a sí mismo, que es un mecanismo de la regresión. ¿Se acuerdan en Consejería Cristiana que hablamos de la regresión? Que era como una conducta más aniñada o una conducta hasta casi infantil de volverse a situaciones en las que uno fue como un niño, ¿sí? Protegerse, tener actitudes hasta a veces chiquilinas, decimos acá, como de conductas aniñadas, enojos o esconderse. Es más, fíjense que una persona que se siente muy mal anímicamente o que tiene como este choque de emoción o se encuentra con una enfermedad que realmente movió muchas estructuras internas, hace como la parte regresiva, el repliegue a sí mismo físicamente, es decir, que se queda como un bicho bolita que se acurruca, que busca como ese refugio y se repliega en el sí mismo. Entonces, es la que se dice, ¿no? La postura fetal, volverse como en el sí. Por eso eh, aparecen como esas conductas infantiles de ponerse irritable, tener baja tolerancia a la frustración, de que todo le molesta, de que la culpa es del otro, eh, de no querer saber nada con nadie, de no querer hablar. Entonces, ahí nos hace saber de la fragilidad de esa persona y del el caudal de emociones que está teniendo y sobre todo de lo que implica ese dolor y ese sufrimiento de la noticia, ¿no? Entonces, esta actitud regresiva es normal o es esperable ante un diagnóstico complejo. Eh, en ese sentido, es como que eh, por más de que seamos todos iguales, la persona se siente como única en eso que le está pasando. Como decía hoy Bere, una de las eh, una de estas formas de manifestar, ¿no? El sentirse mal con lo que nos está pasando, estos fantasmas, estos miedos, es como el creer que solo a uno le está pasando algo tan malo. Y es una cuestión hasta a veces inconsciente, de que vemos como la salud en los otros, lo malo en nosotros, y es como que solo me está pasando a mí. Entonces más aparece ese refriegue y más se recuestan en sí mismos. Lo cierto es que la mayoría o casi todos responden como de una manera regresiva en este caso, eh, que no es ni positivo ni negativo, sino que va a depender de cómo se utilice, ¿sí? Entonces, a ver, la regresión ayuda en su momento para que la persona después pueda encontrar un equilibrio. La regresión, como todo mecanismo de defensa, tiene como una actitud de protección porque la emoción, la noticia a veces nos da un caudal de emoción tan grande que necesita como tener como su parate. Entonces el mecanismo regresivo es como una ayuda en este momento para que la persona pueda estabilizarse, lograr cierto equilibrio emocional y de información sobre todo, y se protege de ese fogonazo o de ese impacto tan grande. Y es como que aparece, dice este autor, como cuando uno se tapa los ojos cuando tiene como me pasó hoy cuando me estaba molestando la ventana acá, la luz de la ventana, que es como que molesta esa luz intensa en los ojos y es como que uno se tapa y no quiere ver. Es como la actitud regresiva, ¿no? No querer ver o no querer sentir tan fuerte, perdón, ese impacto de lo que significa ese diagnóstico, por ejemplo. Lo que pasa es que acá el tema es cómo uno utiliza ese mecanismo regresivo. O se queda en esa posición que no es saludable, o después eso posibilita nuevas formas de ir repensando lo que nos está pasando y poder ir aceptándolo y adaptarse a la situación. Acá es importante también de que la información adecuada, o la información médica, mejor dicho, sea adecuada, que se pueda decir la verdad, que es algo que se discute muchísimo, si decir o no decir, que ya vamos a ver un poquito más sobre eso, pero lo cierto es que tiene que ver mucho
esa relación que se entabla con el médico. Si ese médico es empático o no, si voy y me encuentro solo o puedo ir acompañado de alguien, si es un equipo médico, si es uno solo, si tiene como el tacto conmigo o no, porque después de eso uno se queda como que repensando en las cosas que nos dijo y nos van a quedar marcadas eh, las cosas que nos dijo ese médico de acuerdo a nuestra capacidad comprensiva y a nuestra capacidad emocional de entender ciertas cosas, ¿no? Eh, lo cierto es que la forma en que se transmite o la forma en la que uno se encuentra en ese momento, o sea, aunque parezcan cosas tontas, sentado, cómodo o parado, va a depender mucho de el caudal de sufrimiento o el fogonazo en ese momento o no. Pero tenemos que saber que la verdad siempre es el camino adecuado, por más de que se discuta de si contarle o no de esta enfermedad terminal, por ejemplo, eh, siempre, aunque parezca la duda, lo mejor es la verdad, porque lo que muchas veces hace sufrir más es la incertidumbre de lo que, obviamente, el no saber qué puede pasar o del no saber qué me están ocultando o de no saber las, las consecuencias que puede tener esto, que el hecho en sí, ¿sí? Entonces siempre es mejor la verdad. Porque si no, es como que la falta de información genera más fantasmas y más fantasías negativas, digamos, más miedos. Otra de las situaciones, mejor dicho, de las emociones que se transitan durante este laberinto, es como el tirar balones fuera, dice este autor. Eh, Fíjense que en el caso este de Rogelio, que fue como el del ejemplo primero, eh, se dice que él como que empezó a sentir odio y rabia hacia el exterior. Es como que decía que el hospital no tenía los recursos adecuados, que el personal de salud de ahí como que no era muy atencioso, que el médico era impotente. Y él llegó a decir, dice el ejemplo, estoy así porque la sanidad de este país funciona muy mal. Entonces, como veíamos este mecanismo de defensa, ¿no? De la proyección, de encontrar que el otro es el culpable de lo que me está pasando y no hacerse cargo, digamos. A veces no se encuentra una explicación de, uy, si yo venía con toda esta vida saludable, si no hay ningún antecedente, ¿qué fue lo que pasó? Es como que no a veces no hay como algo para hacerse cargo, ¿no? Simplemente aparece. Pero lo peor que se puede hacer es tirar el balón afuera, es decir, buscar un chivo expiatorio, la culpa afuera. Entonces esta es una de las emociones por las que se puede transitar, que también es algo esperable, pero que depende de que sea patológico, ¿no? De que eh, si perdura en el tiempo. El otro me contagió, dice Liti, claro, 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 como que la culpa está en el otro. Sobre todo volviendo a este ejemplo del COVID, de que encontramos como que el otro no se puso el barbijo, el otro que estaba tomando mates con el otro, etcétera. Y la otra eh, posibilidad de este laberinto, de este no encontrar esta salida, es estar como en un pozo que es la posición depresiva, ¿no? La depresión, donde se ve solamente a la enfermedad como una falta y se queda estancado en la idea de la falta, entonces el enfermo está triste, está apático, no tiene energía, es como se dicen, como que se sienten como que en un pozo todos le da igual. Hay gente que no se baña, que no muestra interés por la familia, le molestan las visitas de sus hijos, como que le perturba a la gente, le angustia. Es como que se encuentra como en la parte del laberinto sin salida, ¿no? Como que se encasilla. Eh, y aparecen como esta parte como del chivo expiatorio, es culpa de los otros, o también, como veíamos en esta vivencia depresiva, de la actitud psicológica depresiva de que todo es culpa mía,
de que no me cuidé, de que incluso aparece como que para qué me voy a esforzar, si da lo mismo si yo estoy o no, no merezco vivir. Eh, es como que muchos se dejan como resbalar hacia la muerte. Mucha gente se muere justamente por esa actitud de estar como en un pozo. Muchos, por ejemplo, y sabemos nosotros que lo ven como un castigo de Dios, se sigue, si bien uno como que ya está como más actualizado en esto y se sabe que no es así, mucha gente sigue creyendo que lo que le pasa a uno mismo o a un familiar o vivir una situación tan difícil como por ejemplo, no sé, un hijo con una discapacidad, que es algo que ya vamos a tocar también, es como un castigo divino. eh, entonces la persona en esta actitud depresiva es como que se queda estancado ahí porque cree que tiene que pagar por ciertas culpas o como que tiene que ser castigado por algo que hizo y se queda estancado en ese pozo, en esa actitud depresiva. Eh, entonces acá entienden, por ejemplo, de manera inconsciente, que como que la depresión es el único medio para una purificación, si se quiere. Purificación de esa falta, purificación de ese pecado. Entonces, como que se focalizan demasiado en lo que decía Pablo del aguijón, ¿no? Entonces, como que yo tengo que vivirlo y tengo que quedarme con esto, y es como que se encasillan y no buscan tampoco una salida. Entonces, ahí, acá algo importante es que mucha de las explicaciones de la cronificación de algunas enfermedades se da por este mecanismo depresivo. Muchas enfermedades no tienen una razón de ser médica, es decir, que no se explica el componente médico, no hay una razón de ser en la medicina que explique la cronificación de una enfermedad, pero viendo las actitudes psicológicas podemos dar cuenta de que la persona tiene una actitud depresiva. Entonces, aún más se reafirma desde la ciencia de que la actitud que tiene el enfermo empeora o mejora la salud. Por ejemplo, hay gente que no tiene ninguna buena respuesta al tratamiento y quizás la enfermedad no es tan grave y sin embargo la persona cae, 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 cae. Eh, Ahora acá es muy importante y sumamente importante la presencia de alguien que guíe a la persona, sea un familiar, sea un pastor, sea un miembro de la congregación, sea un amigo. Es muy importante como el que esté al lado. Y si se puede, que sea alguien que acompañe al momento del diagnóstico, por ejemplo, es como que siempre ayuda, ¿no? Y ayuda a que la persona pueda tener una mirada distinta para redescubrir una fortaleza que en ese momento no la va a ver, ¿sí? Entonces, el camino a esto, la salida del laberinto, si se quiere, no quiere decir que uno restablezca la salud, pero sí que puede responsabilizarse de la propia dolencia. Hay algo que en psicología se dice que se llama la responsabilidad subjetiva, que es no eh, delegar mis problemas al otro, por más de que yo haya tenido una conducta supuestamente intachable en cuanto al cuidado de la salud, igual hay algo que se llama la responsabilidad subjetiva, que es cuando la persona se hace cargo de lo que le está pasando y toma las riendas de esa situación como para salir a flote. Lo cierto es que toda enfermedad es una vivencia que es muy compleja, que hace tambalear incluso las personalidades como más estables, si se quiere, o las más firmes o las más seguras, eh, porque es como en el sufrimiento donde uno ve como esa limitación o la cercanía de la muerte, a veces es consciente, a veces es inconsciente. Y es como decíamos, como algo muy temido porque uno no cree que le va a pasar. Sabemos que nos va a pasar, pero no creemos que nos va a pasar. Eh, entonces uno nunca se va a poder preparar para el dolor, sobre todo físico. Cuando aparece el dolor físico es donde aparecen las mayores consultas médicas.
¿sí? Hay gente que nunca se hace ver nada, que tiene algunos síntomas, pero donde aparece el dolor físico es donde hasta el más duro suele ir a una consulta, o al más terco, ¿no? Pero sí es importante entender que más allá de que sabemos que es una condición humana totalmente normal y esperable, la enfermedad también es necesaria para que uno pueda tener la contra de la salud, ¿sí? Uno nunca va a saberse sano si no sabe lo que es lo contrario de la salud, que es la enfermedad. Entonces, eh, la enfermedad puede traernos una actitud positiva hacia la mirada de uno mismo. Primero van a ver como estas movilizaciones de uno mismo, donde, como vimos, van a poder darse todas estas actitudes psicológicas que no son lindas, pero que son esperables, donde la persona se va a sentir muy movilizada, muy desestructurada, muy desencajada de la situación, pero que la idea es que después de transitar esta parte, lo culmine de la crisis, esa parte de la adaptación, como veníamos viendo, sea una vivencia más positiva de sí mismo y de los otros. Y ni hablar de que la enfermedad sirva, o la parte beneficiosa sirva para un encuentro más cercano con Dios. Entonces, eso tiene que ser como nuestro objetivo último del acompañar a alguien, que se encuentre mejor consigo misma, que se encuentre mejor con los demás y sobre todo que el vínculo con Dios sea el que más se fortalezca, aún así tenga que atravesar una situación difícil. Es como que uno lo sabe, pero al momento de que queman las papas, como se dice, no es tan simple. Entonces, qué importante es nuestro acompañamiento y también que en el momento en el que nos toque podamos saber estas cosas y tener la predisposición a sentirnos acompañados. Y no porque lo sepamos en teoría, no quiere decir que no nos va a pasar que vivamos estas emociones si nos toque atravesar una situación crítica de enfermedad. Entonces, como que no se cierren, digamos, a buscar también esa parte de ayuda si es que esto llegase a pasar, ¿no? Déjenme ver la hora. Ay, qué rápido pasa la hora. Bueno, es que se me trabó esto. Bueno, vamos a adentrarnos un poquitito en lo que son los pacientes crónicos o la enfermedad crónica como crisis. Em, que acá es donde vamos a ver un poco de lo general que es lo crónico y vamos a ver ciertas enfermedades específicas. Hoy obviamente que no vamos a llegar a ver todo, pero, pero bueno, por lo menos adentrarnos un poquito. ¿A ustedes les suena, por más de que la Biblia no diga específicamente la palabra crónico, les suenan algunos pasajes o algunos ejemplos que se acuerden de personas que tenían padecimientos crónicos? Algo que se acuerden, por ahí no importa si no se acuerdan exactamente el pasaje, si se acuerdan mejor, pero ¿les suena acordarse de, de de alguna persona que aparezca en la Biblia como con un padecimiento crónico? El apóstol Pablo, hermana, Ajá, ¿qué tenía? tenía un dolor que decían que era crónico, Ujú. que él le pidió a Dios que le quite la vida para no pasarlo, pero Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Sí, ese El, aguijón. Ujú. el aguijón en la carne, exactamente. ¿Y se acuerdan de alguna enfermedad puntual de alguien? A mí, Eh, ajá, sí, decime, ¿De un familiar o de la Biblia? de la Biblia. Ah, no, no Eh, me acuerdo. Permiso, la Ujú. mujer que tenía flujo de sangre, que Ajá, estuvo padeciendo 18 años. exacto. Sí, a mí me hizo acordar también en Juan 9 si no me equivoco, que habla del ciego, por ejemplo, sí, que tenía esta ceguera, ¿no? Que hay veces en las que no nos va a decir la palabra es una enfermedad crónica, pero podemos entender de que era una condición que
no tenía fin, si se quiere. El que llevaba 38 años enfermo, ¿se acuerdan dónde decía? No me acuerdo bien. No sé si era Juan también, puede ser, que llevaba 38 años enfermo. ¿Se acuerdan de alguien más? La mujer encorvada. Ajá. Bueno, vamos a ver que hay como un montón de ejemplos de que si bien no habla de toda la enfermedad, vemos que eh, aparecían estos personajes con enfermedades crónicas. Y Juan también vamos 5, a Juan 5. Ajá. Ese el era paralítico El de paralítico. Bethesda. Ajá, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Le suena alguna más? Bueno, vemos que para entender qué es lo crónico, tenemos que diferenciarlo de lo agudo. Vieron que son palabras que todo el tiempo se utilizan, ¿no? Una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, que tiene que ver lo que supone una a la otra, la diferencia de una a la otra es el tiempo, ¿sí? Se entiende que lo crónico es entendido como un para siempre. En la medicina, sabemos que Dios tiene la última palabra, solo que en la medicina es como la cronicidad es como algo que se va a dar para siempre. El enfermo crónico tiene un diagnóstico incurable, que es tratable, pero incurable. Entonces, cuando uno se entera de cierto diagnóstico, puede aparecer, como vimos, un montón de emociones. Y una de esas también es que la persona puede paralizarse frente a eso, porque muchas de lo que, sí, las personas que cuentan, ¿no? Que no se esperaban que le den ese diagnóstico. Algunos sí, hay algunos que tienen como habíamos visto, un mecanismo que es la hipocondría, como vimos en Consejería Cristiana, donde ya sabía que iba a tener esa enfermedad y sabe que va a vivir más enfermedades incluso. Hay gente que se anticipa, pero dentro de lo más normal, siempre voy a decir normal entre comillas, no sé quién en realidad acá es normal, nosotros no sé si somos normales, pero es lo esperable. La palabra normal es eh, como muy tomada con pinzas para mí. Pero dentro de lo esperable es que las personas no se esperen un diagnóstico drástico. Por más de que aparezcan los fantasmas de miedo, de que me van a decir que es cáncer, de que me van a decir que me voy a morir, de que tengo diabetes, de que tengo un problema renal, de que tengo artrosis, qué sé yo, o esclerosis múltiple, etcétera, igual aparece de manera a veces marcada y a veces más ahí leyéndose entre líneas, a lo que la persona a veces ni se da cuenta, aparece la esperanza. Algo que se suele tener es la esperanza de que se confundieron de paciente, de que se confunden de diagnóstico, de que esto va a ser curable, de que esto no es tan real. Son mecanismos defensivos de la negación, como veíamos viendo, pero también tiene como su tinte bueno, que es la esperanza, que a pesar de que tengamos un diagnóstico duro y difícil de aceptar y que traiga todas estas emociones que venimos viendo, algo que se puede ver en muchas personas es que aparece la esperanza. Aparecen emociones diversas donde sí va a aparecer esto de la desesperanza, de que ya se va a morir y todos estos miedos, pero de fondo siempre va a estar el querer vivir, ¿sí? Entonces esta esperanza es la que a nosotros nos sirve para dar la esperanza verdadera, ¿no? Así se trate de alguien totalmente ateo, si nosotros tenemos la posibilidad de charlar con esta persona, teniendo en cuenta lo que veníamos viendo, que el estado de crisis implica vulnerabilidad, vamos a tener una puerta más grande con esa esperanza que tiene la persona. Por más de que no superficialmente y en el discurso no haya ningún tinte de esperanza, tienen que saber que en el fondo hay. Porque justamente creo yo que ahí está como el sentido de la eternidad que nos dio Dios. Es como que nos puso esa marquita de decir, hay algo mejor.
Entonces depende de nosotros también saber cómo aprovechar el momento preciso y aprovechar las oportunidades para poder transmitirles esa esperanza que para nosotros es mucho más grande, ¿no? En cuanto a lo crónico, ay, bueno, no sé si adentrarme ahora en el tema o que lo dejemos acá, porque la verdad es que vamos a tener que repetirlo de nuevo el miércoles. Entonces, bueno, quisiera que empecemos con esto, que si ustedes tienen ganas, lean, para adelantarnos un poquito. Bueno, les voy a dar algún libro nomás para leer que, si se quieren adelantar en esto, es de Crecer en la Crisis, de Alejandro Rocamora, es el texto, el libro que está, qué bueno que están ahí los libros, ¿no? Ya están subidos a la plataforma. Es la página, a partir de la página 61. Ahí no hace falta que lean todo, pero más o menos aparece ahí. Si quieren ir leyendo algo, ahí vamos a ir adelantándonos. Y les quiero mostrar, como para adelantarnos un poquito, les muestro esto entonces, de algunos de los temas que vamos a tocar para que, si quieren ir leyendo los titulitos específicos que están ahí. No está todo ahí, pero los más importantes, esperen que se los voy a compartir un ratito más. ¿Para qué cierro si después le voy a volver a abrir, no? Bueno, les quería mostrar acá. Vamos a ver, bueno, esto de la crisis, el síndrome demencial, es decir, el Alzheimer. Vamos a ver un poco de discapacidad. Vamos a ver trasplante, terapia intensiva, el enfermo de SIDA, hemodiálisis, también sobre la muerte. Vamos a ver sobre el cáncer, sobre el dolor específicamente, crisis y suicidio, es decir, específicamente el suicidio. La crisis y el paro, es decir, que tiene que ver con el trabajo, y los niños y la muerte. Bueno, vieron que es bastante. Yo no sé, de verdad el miércoles voy a tener que ponerme un acelerador de voz para poder terminar ahí, porque quisiera que las 2 últimas semanas que nos quedan podamos trabajar sobre qué hacer. Porque mucha teoría, mucho de lo que pasa, pero ¿qué hacemos con todo eso, no? Creo que igual entre lo sabios e inteligentes que son mis amados y queridos alumnos, se pueden ir dando cuenta de cosas que ustedes pueden ir haciendo y teniendo como ejemplo o como punto de partida lo que ustedes escribieron en el foro. Creo que también puede servirles, y era mi idea también, de que puedan ir tomando ese caso o esos casos para, para ir pensando todo esto que vamos hablando acá. Ir pensándolo, bueno, sí, justo a la persona con la que entrevisté o con la que tuve ese acercamiento, que bueno, incluso leí a una de ustedes que tiene Alzheimer. Bueno, entonces a ver qué tengo acá para tomar de acá. Bueno, vi su actitud regresiva, vi su actitud depresiva. Entonces, que les sirva como para ir practicando. Por eso quise que ese trabajo sea como el primero y que sea ahí medio al comienzo. Bueno, ¿alguno quiere decir algo? ¿O ya quiere irse y dejar de verme? Ay, mi perra es la que para la clase. Cintia, sobre de lo que sigue, por ejemplo, de hoy en adelante, va a ser un trabajo final. Perdón, callé a mi perra. ¿Qué dijiste, Marisa? Lo que es la clase de hoy en adelante va a ser el trabajo final. Sí, todo. Todo es para el trabajo final. El trabajo Ay, final, ustedes tienen que saber que es como la articulación de todo. ¿Sí? No se preocupen igual por eso, ya lo van a poder ir haciendo, pero eh, sí, esto y todo. sí, está buena tus clases, ahora lo que pasaste, todo lo que vamos a dar. Yo digo, son cosas que vivimos medio todos los días, ¿no es cierto? Ya sea con un pariente, con un amigo, con un vecino, con la familia, con la iglesia o cosas. Y hay cosas que vos no sabés cómo lidiar, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, estamos con la suegra que tiene Alzheimer, ¿viste? Y bueno, el otro día le fuimos a visitar con Alfredo y
estuvo tan linda la visita porque ella recordó muchas cosas. Y, viste, pero así como recuerda muchas cosas, de repente está en su mundo y mira fijo, viste. Muy ¿Y cómo te frustrante. cuesta entender, no es cierto? Por ahí muchos te contaban de familia, que esto y que aquello, pero una cosa es que te cuente y otra cosa es que vos lo vivas. O sea, es algo que te agarra un dolor adentro, pues yo digo, pobrecita, era una mujer que es súper despierta, atenta en todo, viste, y ahora está en esa situación que le da todo lo mismo. O sea, está muy bueno ese tema para uno aprender cómo lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Y así como todas las otras que recién mostraste ahí, está buenísimo todo eso. Bueno, lamento igual informarte que no voy a tener las respuestas a todo, pero vamos a ir trabajándolo juntos. Bueno, ¿alguno quiere aportar algo más? Después de eso vamos a ir cerrando por hoy. ¿Vieron que a veces alguno no quiere hablar nada y no quiere que el otro hable como para que la clase no se extienda? Que no hable nadie. A ver. Bueno, Liti va a hablar. Rompe el silencio. Rompo. No, me quedé pensando y mucha verdad hay detrás cuando dijiste que la salud hay que disfrutarla cuando uno está bien, ¿no? Y cuando le toca la enfermedad, uno lo valora y lo aprecia, ¿no? Realmente. Eh, Tengo la experiencia de que contaba mi marido cuando él tuvo COVID y él tenía un miedo de que la enfermedad lo agarre y lo agarró, ¿no? Entonces, cuando estuvo internado, él pensaba, bueno, en eso que él decía y después al poco tiempo entendió y su gratitud se reinvirtió porque empezó a agradecer por estar ahí, ¿no? Y poder ver lo que pasaba dentro de ese sanatorio, ¿no? Y aprendió muchas cosas y las valoró, que después él mismo las decía, ¿no? Y yo pienso que más allá de preguntarse el por qué, bueno, el para qué es mucho más amplio, ¿no? Y valorar la salud y poder disfrutar lo que uno tiene y poder, bueno, vivirlo es lo más, ¿no? Yo creo que eso es una gran enseñanza para todos, ¿no? Porque Sí. lo mismo pasa con una muerte, uy, cuando se murió, bueno, uy, qué lástima que no hice esto, qué lástima que no pasó aquello, pero cuando estaba en vida no teníamos tiempo para nada de esas cosas, ¿no? Y uno aprende de las personas mayores, de que dicen, bueno, la verdad, nosotros disfrutamos un montón. Yo cuando escribí en el foro me acordé de esta abuela bueno, que valoraba la vida porque estaba agradecida por lo que ella pudo vivir en vida y disfrutar a su esposo, ¿no? Después ya cuando Sí. está la enfermedad y cuando está la gente mayor, ya, ¿para qué vamos a llorar sobre la leche que ya está derramada, ¿no? Es ser consciente y poder vivir ese dolor eh, conscientemente, ¿no? Y poder ver la parte buena también y aprender, seguir aprendiendo. Uno nunca nunca es suficiente el aprender, siempre el saber más y seguir aprendiendo está bueno. Para mí estas clases están buenísimas y ojalá pudiera retener todo. Bueno, quedan grabadas. Gracias, Liti. Gracias. Y bueno, solo esto que de pensar que lo que le pasó a tu marido es justamente el claro ejemplo de la salida del laberinto de manera fructífera, que le dio un significado a esa crisis. Y también, otra cosa que la tomo ahí como para que lo vayamos pensando, es que también vamos a tocar un poquito este tema después, es cómo influye nuestra actitud, sobre todo el miedo, en el hecho de atraer, entre comillas, cierta enfermedad o no. ¿Qué predisposición tenemos nosotros para tener o no cierta enfermedad o que se cronifique cierta enfermedad? El miedo hizo que mucha gente se contagie del COVID. Y eso es creo que vuelvo a traer este ejemplo porque es lo que nos marcó tanto, ¿no? Y
Y nuestra actitud psicológica depende mucho de cómo vamos a responder a ciertas enfermedades propias y del entorno. Bueno, gente, los voy a dejar por acá y nos vemos el miércoles tratando de terminar esta unidad. Interesante, pero se hace larga. Así que bueno, los dejo por acá. Bendiciones. Pasen bien, Cintia.